Hola, somos Marisa Burgos y Sara Martínez, dietistas nutricionistas de Alimenta, y en este vídeo queremos hablarte sobre estreñimiento. Queremos ayudarte a entender por qué se produce e incluso darte pautas para que puedas ir mejorando tus síntomas. Y al final os compartiremos un menú saludable y rico en fibra para que os pueda ayudar. Y Sara, cuéntanos, ¿qué es el estreñimiento? Pues existen distintas definiciones de estreñimiento, pero de forma general se podría decir que si nos cuesta ir de vientre como mínimo 3 veces por semana y que si las heces pues son muy duras o en forma de bolitas y nos cuesta expulsarlas, estamos estreñidos. Y aunque no existe una frecuencia ideal de defecación, tener regularidad y facilidad en ese proceso, ¿no? Pues mejora la salud intestinal y por supuesto la calidad de vida. Además, tenemos que tener en cuenta que el estreñimiento es un problema muy común que puede afectar a un 25% de la población, siendo en especial, digamos, las personas más afectadas las mujeres en edad adulta, pero puede ser en realidad a cualquier edad. Tenemos que tener en cuenta que se tratan de síntomas que son síntomas serios, que tendríamos que buscar solución porque aparte pueden haber más problemas relacionados, ¿verdad, Sara? Así es, aparte de la dificultad de expulsión pues de estas heces duras, puede haber incomodidad o hinchazón abdominal, ¿no? Aquí en la zona de la tripa, sensación de evacuación incompleta, como si no acabaras de ir del todo de vientre, sensación de obstrucción, de que tenemos pues como una especie de tapón en el área anorrectal. E incluso podemos sentir la necesidad de hacer maniobras como compresión del suelo pélvico para facilitar pues esa expulsión. Tal cual. Y lo que no debemos hacer es normalizar estos síntomas, porque muchas personas es lo que hacen, normalizan los síntomas y no buscan la ayuda de un especialista, porque en realidad se necesita un diagnóstico concreto. Sobre todo hay que visitar al digestivo si vemos que estamos consumiendo más fibra, un menú equilibrado y aún así continuamos estreñidos. A la hora de realizar el diagnóstico y hacer un seguimiento de un paciente con estreñimiento, nosotras en consulta utilizamos una herramienta que nos es de gran utilidad y es la escala de Bristol. Esta escala se utiliza para conocer la forma y consistencia de cada tipo de hez, ¿no? Con personas con problemas digestivos. A grosso modo podríamos decir que el tipo 1, o conocido como estreñimiento severo, se caracteriza por esas bolitas en la forma de las heces y suele ser asociado por un consumo de fibra soluble e insoluble insuficiente. Eso es. Luego pasaríamos al tipo 2, que aún siendo dura, estas bolitas están como juntas y de forma compacta, que obviamente aquí también necesitaríamos fibra y la ayuda, por ejemplo, de alguna fruta como un kiwi, pues nos podría ser de utilidad para llegar al tipo 3, tipo 4, que sería más la normalidad. Y el tipo 5 pues también se considera correcto, aunque como son fragmentos separados, pues un poco más de fibra soluble podría ayudar a compactar. Digamos que a partir del tipo 6 es cuando ya se empieza a observar diarrea, que puede ser que estemos consumiendo un exceso de fibra o que pueda haber algún otro problema subyacente. Y el tipo 7 ya sería lo que es la diarrea líquida. Muy importante que consultemos al especialista. Nosotras en consulta vemos algunas causas particulares. ¿Cuáles serían las causas de estreñimiento que vemos en consulta, Sara? Pues estas causas serían reprimir el reflejo evacuatorio muchas veces, entonces estamos inhibiendo pues este reflejo natural que tenemos. Una escasa actividad física, es decir, el sedentarismo, el no movernos, pues dificulta también el peristaltismo intestinal, ¿no? El movimiento de nuestros intestinos, y una alimentación baja en fibra y agua, ¿no? Que sea baja en fruta, hortalizas, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, el aceite también muy importante. Pero luego os vamos a compartir un menú adecuado. Eso es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si nosotros resolviendo todos estos aspectos aún no mejora a la hora de ir al baño, aquí es cuando, como os decía anteriormente, tenemos que hacer la consulta con el digestivo. Porque pueden haber, de hecho, problemas en la motilidad, ¿no? Es decir, que el intestino no tenga la suficiente fuerza necesaria para mover esas heces, o bien que se trate de un problema como, por ejemplo, alguna obstrucción. Entonces, siempre en estos casos deberán de ir a un especialista y será algo obligado. Eso es, incluso se podría deber a un síndrome de intestino irritable si hay cambio en la frecuencia y consistencia de las heces,
o podría deberse a un sobrecrecimiento bacteriano producido por microorganismos llamados arqueas, o podría haber alguna patología de base como la obesidad o hipotiroidismo, incluso el consumo de ciertos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos o la levodopa que se utiliza para el Parkinson, pues puede afectar. También puede haber una causa neurológica que nos podría estar causando el estreñimiento o incluso una patología autoinmune como sucede con la celiaquía, ¿verdad, Sara? Efectivamente, de hecho esto nos puede resultar extraño porque normalmente asociamos la celiaquía con la diarrea, ¿no? Pero también puede ser causa de estreñimiento crónico y además muchas veces viene asociado a una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro debido a que las vellosidades intestinales estén pues debilitadas, ¿no? por esta celiaquía. Así que si se presentan estos dos síntomas, estreñimiento y anemia, en una persona como mínimo pues tendría que pedir una analítica de sangre para descartar que no haya una celiaquía. Exactamente. Entonces, hemos remarcado mucho que no tenemos que verlo como una enfermedad al estreñimiento, sino como un síntoma. Entonces, el diagnóstico de, digamos, la causa original será muy importante, por eso hemos hecho hincapié en todo esto, y también tenemos que tener presente de que puede traer otras consecuencias el estreñimiento. Podría ser que nos produzca hemorroides, fisura anal, dolor abdominal e incluso malestar general. El estreñimiento puede influir en la aparición de problemas locales como la disbiosis, que es una alteración de los microorganismos que habitan en nuestra flora intestinal, náuseas, vómitos, aparición de divertículos, que son unas bolsitas que se pueden formar en el interior de nuestro intestino y se pueden infectar e irritar las células que hay alrededor del colon. Y a nivel sistémico, además, pues puede favorecer la inflamación crónica con todos los problemas que esto conlleva. Ahora vamos a profundizar en los 5 hábitos que tenemos que evitar porque resultan perjudiciales. El primero sería no inhibir el reflejo evacuatorio, es decir, que cuando sintamos las ganas tenemos que ir al lavabo y podemos coger una buena posición poniendo los pies sobre un banquito. Eso es. El segundo es que lucharemos contra el sedentarismo, ya que está comprobadísimo que la actividad física pues no solo nos mejora el tránsito y la salud intestinal, obviamente, sino que tiene multitud de beneficios en nuestra salud, como por ejemplo la secreción de endorfinas, ¿no? Las hormonas del bienestar, y nos ayuda también en nuestro estado anímico, el fortalecimiento de los huesos, de la musculatura y mejoras también a nivel metabólico. Cualquier actividad física es positiva y en especial los ejercicios hipopresivos porque nos ayudan a fortalecer nuestro suelo pélvico. Eso es. El tercer hábito que vamos a evitar sería que no vamos a recurrir a cualquier tipo de laxante, aunque sea natural. Esto ya lo habíamos explicado en otro vídeo sobre hemorroides, porque hay gente que está acostumbrada pues a consumir frángula, sen, que es la Cassia angustifolia, incluso aloe vera, pero hay que tener en cuenta que aunque son naturales pueden irritar el intestino si se usan de manera crónica. Muy bien, Marisa. Y el cuarto es que no nos acostumbraremos a estar estreñidos, es decir, no nos tomemos como normal el estar varios días sin ir al lavabo, ni que cada sentada pues sea como un parto, ¿no? Es decir, hay que acudir al especialista siempre que haya algún problema de estos que ya se haya vuelto en cierta medida pues crónico. Eso es. Y el quinto sería que llevaremos una alimentación rica en fibra y agua, es decir, que consumiremos fruta, verdura, legumbres, frutos secos y semillas para poder aportar toda la fibra que necesitamos. Aparte, los cereales como la pasta o el pan pueden ser integrales e iremos bebiendo a lo largo del día agua. Eso es, no vale con decir ya me he comido una fruta y un platito de verdura. No, como mínimo debemos de aportar el doble de lo que estamos haciendo hasta ahora. Esto sería pues 2-3 raciones de fruta al día y 2 platos de verdura, que puede ser combinarla con cruda o cocida en forma de salteado, puré, en cualquiera de las versiones o en ensalada, en el formato crudo, ¿no? También es importante tener en cuenta que si tenemos un consumo elevado de fibra pero no estamos aportando una cantidad suficiente de agua, no tenemos una buena hidratación, podemos provocar un efecto que no queremos y es formar pues, un tapón en el intestino. Eso es, por eso ahora vamos a presentar el menú en el cual podéis observar
que la fruta está presente en las diferentes comidas, tanto en media mañana como en media tarde, pero también en el desayuno o como parte del postre. También veréis que hay frutos secos y semillas, puede ser acompañando el yogur o incluso en alguna ensalada. También está presente la legumbre de forma diaria, tanto entera como en forma de hummus, y todo lo que serían vegetales que se pueden ver tanto en comida en cena y algún día que si queremos desayunar, por ejemplo, una tortilla de vegetales, pues también lo veréis como parte de un desayuno. Todos estos consejos lo que hacen es lograr un menú rico en fibra que os ayudará con este problema. Es un menú que debes acompañar con agua, insistimos, es decir, ir bebiendo a lo largo del día pues un mínimo de 1,5 litros, 2 litros, que serían pues unos 6 a 8 vasos al día. Importante también que adaptes el menú a tus gustos y preferencias, teniendo en cuenta que el resto de consejos que te hemos dado son súper importantes pues para que evites pues este estreñimiento, ¿no? Esto es algo que también hacemos en consulta para que el paciente esté cómodo en su alimentación diaria, ¿no? La personalización, que es básica. Eso es. Y volviendo un poco a la parte de fibra, que esto también lo habíamos explicado en otros vídeos, recordamos que la fibra se clasifica básicamente en fibra soluble e insoluble. Insoluble sería la que se encuentra más bien en la piel, digamos, de las frutas y las verduras, en las frutas desecadas, y la soluble pues se encuentra más en la pulpa de la fruta, como por ejemplo el kiwi, que se usa mucho en caso de estreñimiento, o en las semillas, como en las semillas de lino, que nos suelen dar muy buenos resultados a la hora de regular el tránsito intestinal. A la hora de introducir pues, más vegetales en tu alimentación es interesante tener en cuenta que, como bien dice Marisa, cada tipo de vegetal tiene una función determinada en nuestro intestino. Es decir, no es lo mismo consumir un plato de legumbres que inicialmente igual nos va a costar más de digerir que un platito pues, de espinacas, ¿no? Que va a ser generalmente más fácil de digerir. Claro, y nosotros en consulta tenemos en cuenta todos estos aspectos para que la introducción de fibra sea poco a poco, que sea gradual, paulatina, para no generar más molestias al paciente. Por lo tanto, tal como explicabas tú, Sara, la personalización es muy importante. Luego, también ya lo habías comentado, que el agua, bueno, que aportan los alimentos y también que bebemos, pues nos ayudará a evitar el efecto tapón, sobre todo si consumimos fibra insoluble. En la cajita de información también te dejamos un enlace en el que podrás acceder al artículo en el que encontrarás el menú saludable y con más recomendaciones también para evitar este estreñimiento. Es un menú rico en fibra y en principio debería ayudarte a conseguir esa regularidad. Sin embargo, volvemos a insistir en ello, esto no reemplaza en ningún caso a un asesoramiento personalizado profesional. Recuerda que en Alimenta también podemos atenderos de manera presencial y online. Os dejaremos el enlace debajo para que podáis pedir cita con cualquiera de nosotras. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Si es así, dadle al like y recordad que os podéis suscribir a nuestro canal para manteneros actualizados con nuestros vídeos de nutrición y alimentación. Gracias por ver nuestros vídeos y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud y tu regularidad intestinal.